Recuerdo cuando yo, más joven, el pastor americano allá en la República Dominicana, porque allá fue que nosotros conocimos al Señor, para allá para los 70 bajitos. Y en aquel entonces el pastor predicó sobre aquel que usted viene a la iglesia, pastor americano. ¿Para qué usted viene a la iglesia? Decía. Entonces, él procedió a explicar lo que es fundamental. ¿Por qué? Porque podría alguien pensar que uno viene a la iglesia, o sea, uno se congrega con los creyentes para muchas otras cosas, para cantar alabanzas, ¿cierto? Venimos porque añoramos tener el calor de los que nos aman, ¿ven? Con quienes vamos a estar en la eternidad. ¿Ven? Esto es muy cierto también. Pero venimos a congregarnos porque venimos a reconocer que si no hubiera sido por el Señor, nos hubiéramos perdido. Tenemos que vivir completamente sumisos, obedientes y agradecidos todo el tiempo, que no se nos olvide, si lo repetía, que no se nos olvide, que el Señor nos rescató de la muerte eterna. Dice, y eso le va a ayudar a usted a saber que cualquier otra cosa que usted esté pasando es una tontería comparado con la deuda de pecado y condenación que usted tiene. Esa deuda el Señor la pagó. Por eso es que trae paz a nuestro corazón. Muy cierto, muy cierto. Hoy vamos a considerar la palabra del Señor también. Un caballero, persona, se llamaba Anselmo. ¿Okay? Hace 1000 años atrás. Anselmo se dio en su corazón, se topó con la inquietud para poder explicar, y él quería entender bien, ¿ven? ¿Para qué fue que vino Cristo? ¿Por qué fue necesario Cristo Jesús? En otras palabras, ¿para qué Cristo murió? ¿Por qué Cristo tuvo que morir? ¿Ven? ¿Por qué el Hijo de Dios tuvo que morir en la cruz? ¿Ven? Y él se dio a investigar esto, no a estar preguntando, él no hizo una encuesta, nada, él fue a la palabra del Señor. Las cosas del Señor se saben y se ven en la palabra del Señor. Amén. No en las opiniones son muchas, pero la palabra del Señor es la verdad. Y él fue a la palabra del Señor. Ya él, entrado en unos años, este Anselmo, que se llamó después Anselmo de Canterbury, porque contra su voluntad lo nominaron y lo colocaron como obispo de Canterbury, lo que finalmente llegó a ser Inglaterra. En aquellos tiempos no se les conocía así. Para allá, para el año 1060, imagínense si ha llovido de allá para acá. Pues Anselmo se dio a explorar en la palabra para él resolver esa inquietud de vida o muerte que él decía tenía en su corazón. Para los tiempos de Anselmo se entendía que sí, había una deuda de pecado del hombre, de cada uno de nosotros. Usted dirá, wow, pero eso es fundamental. Pero para que usted vea cómo la religiosidad a lo largo de los años, el mensaje que estaba claro cuando los apóstoles, que Cristo murió por nuestros pecados y nosotros estábamos condenados, y todos aquellos que creen en Él no serán condenados. Pues todo eso fue como cuando usted, si tiene una pared y se ensucia, en vez de limpiarla, usted le pinta encima y le pinta encima y le pinta encima. Está 1000 años pintándole encima. Al final usted no sabe lo que estaba debajo, cuál era el fundamento, ¿verdad? Está, todo lo que estaba sucio o roto, se ensució en una ocasión, simplemente le pinta encima. Y pasa el momento que no se sabe de lo que estaba pasando. Se ha visto cuando restauran estos cuadros viejísimos de por allá, de los 1500, los 1400. Usted lo ve en una foto, lo ve bien opaco, sin color, sin contraste. Y cuando se dan a restaurarle, que es básicamente sacarle todo el barniz de una persona bien intencionada, le tuvieron que poner por encima. Y todo el tizne de todas las velas que le prendían debajo y todas esas cosas, lo quitan todo y dicen, ¡ah! ¡Qué clase de brillo y qué clase de colores! Y empiezan a verle todos los detalles microscópicos, bien pequeñitos, que el pintor le puso. Pues así quería hacer Anselmo. Quería sacarle toda esa cubierta que le habían puesto. Una de las cubiertas que le habían puesto a la significancia
consecuencia del pecado era que se predicaba que el pecado que nosotros cometíamos era contra Satanás. ¿De dónde alguien puede sacar que usted peca contra Satanás? ¿Qué quiere decir? Que el ofendido es Satanás. Y que Cristo murió, amén, Cristo murió para satisfacer esa deuda contra Satanás. Yo digo, pero no es posible que eso sea la conclusión a la cual habían llegado los que enseñaban la palabra en muchos sitios en aquellos entonces, ¿verdad? Años 1000 y pico. Él se dio a explorar la palabra, amén. Y a través de ello, ¿qué usted cree que pasó? Él llegó a conocer la verdad. Era líder, era obispo, tenía a su cargo la enseñanza de la Biblia y de la doctrina de millones de personas en aquel entonces, pero él mismo no estaba claro. ¿Ven? Pero él responsablemente se dio a explorar. Usted ve a través de la palabra para reseñar lo que encontró, ¿verdad? Anselmo, usted lee en la Escritura que cuando Dios creó todo, lo creó para en el Edén estar varón y hembra que él creó con su descendencia y Dios entre ellos. Y ellos hablaban con Dios y Dios estaba entre ellos allí. Estaban coexistiendo y la bendición de Dios estaba sobre ellos todo el tiempo. Tenían todo árbol para comer, excepto uno, usted recuerda. Y tenían toda bendición. No tenían noción de que había pecado, no tenían noción de cosas erróneas, ni la carga del pecado sobre ellos. Estaba como el Señor siempre quiso que estuviera la humanidad por la eternidad. Pero usted sabe que la palabra nos relata cómo el pecado entró. El pecado es la desobediencia. ¿Amén? Dios siempre ha querido, como nos narra en Efesios, que somos para alabanza de su gloria. Y Él lo que quiere es que usted esté feliz con Él. Amén. No quisiera usted estar siempre feliz. Aún en la misma constitución de Norteamérica dice, estamos aquí porque nosotros, ¿verdad?, sabemos que el hombre tiene un derecho, ¿okay?, a ser libre, a no ser oprimido, para que pueda buscar su felicidad. The pursuit of happiness, como dicen ellos. Y aunque los que redactaron esa constitución no necesariamente decían que eran cristianos, sí sabían fundamentalmente, y todo el mundo conoce, que eso es lo que uno quiere. Uno quiere estar en paz, uno quiere estar feliz. Principalmente, establece la palabra, con Dios. Si no estamos en paz con Dios, no hay mucha paz perdurable aquí. Esa paz que tenía Adán y Eva se rompió con el pecado. Entonces, esa rotura necesitaba ser compuesta, no remendada, necesitaba ser resuelta. El Señor había establecido que cuando se peca, se muere. No inmediatamente, pero lo que era eterno dejó de ser eterno. ¿Por qué? Por la carga del pecado. Eso indica lo serio que es el pecado. ¿Ven? El pecado requiere pago. Y el Señor había establecido que se pagaba pecado con la vida. Por eso dice la paga del pecado, la recompensa del pecado es la muerte. Así que todo aquel que pecara iba a morir. Esa era la forma de cada uno que pecara, pagar por su pecado. Por eso más adelante el Señor diría, no va a ser que el papá va a pagar por el pecado del hijo, ni el hijo por los otros hijos. Cada cual se sabe que va a pagar por su pecado. El alma que pecare, en otros lados todas las almas pecan, pues va a pagar por el pecado. El Señor estableció eso desde el principio. Anselmo fue sobre los detalles en la palabra que lo confirman así. Ahora, se dio cuenta también, dice la palabra, dice, toda nuestra justicia, o sea, nuestras buenas obras que pensamos, no satisfacen, ¿ven?, la expectativa de Dios, la perfección de Dios. Cuando se rompió, se rompió. Requería que alguien resolviera ese problema. Entonces ahí viene y él se dio cuenta y dice, esto es verdad lo que dice la Biblia. ¿Cómo los que dañaron la relación con Dios con pecado en su misma esencia, en su misma forma, van a poder resolverlo? Lo que saben hacer es pecar. ¿Ven? Recordará más adelante, ya en Génesis 6, el Señor se dio cuenta que lo que estaba en el corazón del hombre era solamente de continuo el mal. En los días de Noé, temprano, muchísimos años atrás. Así era el corazón de las personas, así es el corazón hoy. Así que nuestro sentir y nuestra inclinación es al pecado.
¿Cómo alguien que está inclinado al pecado iba a poder resolver su problema que le había llevado el hacer pecado? Era imposible. No podía salir de allí. Como cuando alguien, te decía Anselmo, cuando alguien estaba tirado en un pozo abajo, con las paredes lisas, cayó allí, porque estaba andando sin mirar para dónde iba y cayó allí. ¿Cómo va a salir de allí? Más trata de salir de allí, más hondo queda. Y él decía, eso es un problema fundamental en la humanidad. Y tiene que ser resuelto porque él también veía la intención de Dios en la Escritura de que todo fuera exactamente como él lo había creado. Pues ¿cómo iba a volver a cómo iba a ser creado si los que lo dañaron no lo podían arreglar? Y el Señor es bien claro, el que tiene que arreglar las cosas es el que las dañó. Le toca a los niños, ustedes lo tienen en su casa, y hacen un reguero en el cuarto, eso son cosas menores, hacen un reguero en el cuarto, ¿verdad? Usted presume de enseñarles que ustedes regueretearon, ustedes lo recogen. Pero usted sabe, quizá me equivoco, que nunca resultó así, ¿verdad? Nunca vieron los muchachos y dejaron el cuarto exactamente como lo encontraron, ¿verdad que no? Siempre terminan los papás o terminan los abuelos recogiendo todo lo que los niños tiraron, porque según ellos lo resolvieron. Y muchas veces hacían para debajo de la cama y o le tiraban así la sábana por encima de la cama y todos los juguetes debajo. Era un remiendo. El hombre que peca solamente puede remendar. Los remiendos no llenan la expectativa del Señor. Así que si el Señor quería que todo volviera a ser como estaba, amén, Él tenía que buscar una solución. La solución no podía depender de nosotros. Nosotros lo dañamos, pero no lo podíamos arreglar. La deuda de pecado nuestra iba a ser paga por nuestra muerte y nuestra condenación eterna. El Señor no quería eso. Por eso, esta es la lógica de Anselmo, ¿verdad? Llegando a la palabra. Él dijo, si el hombre pecó, el hombre tiene que pagar la deuda. ¿Amén? Ahora, el pago que el hombre puede dar no es eterno y no satisface lo que Dios quiere. Por eso, dice él, es que el Señor en su sabiduría ideó que sí, un hombre iba a pagar por el pecado, pero dentro de ese hombre tenía que haber divinidad también, tenía que ser Dios también, para que con su sangre, con su derramamiento de sangre, al ser Dios y al ser hombre, podía sustituir a todo el mundo, porque tampoco fue una persona que pecó, fueron millones y millones de personas a lo largo de toda la humanidad. Así que, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo podía ser la solución? Tendría que ser que aquel que pagara por todos. Por eso dice la palabra, y por todos murió, dice el Señor. Para que por aquellos que Él murió, ya no vivan para sí, dice, sino que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. Y al leer esta porción dice, estamos completamente mal, pensando que es poca cosa la deuda de pecado. El Señor tuvo que enviar a su Hijo que se hiciera hombre sin dejar de ser Dios, para que como hombre muriera y derramara su sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón, o sea, sin ofrendar la vida, no podemos rescatar la vida de nadie, decía el Señor. Pero ¿cómo entonces puede aquel que da la vida por otro hacer que eso sea efectivo para toda la humanidad? Y ahí que viene el asunto, que Dios mismo era el que tenía que hacer. La única forma de que alguien pagara por el pecado de todos, no tenía que ser necesariamente crucificado, tenía que derramar su sangre. La crucifixión fue la peculiaridad de su muerte, para ilustrar cuán cruel era el mundo que él estaba salvando. El castigo más cruel que existía en eso entonces era ser crucificado delante de todo el mundo, clavado allí en la cruz. Si no se moría rápido, metían un marronazo en la rodilla para romperle la rodilla y que se desangrara por ahí para abajo, que avanzara, que ya esto cansa. Así era la crueldad en aquellos tiempos. Usted sabe el relato de la Escritura, que a los tres que crucificaron, a los dos ladrones al lado del Señor, como ya se iba a venir la Pascua, la celebración del sábado, los religiosos no querían ese cuadro tan feo de tener a Jesús con aquellos dos ladrones allí. Ya cansa. Vivieron 3 horas allí. En 3 horas más empezaba la Pascua a las 6 de la tarde de ese día, y las autoridades
religiosa, los judíos dijeron a los romanos, ¿usted puede avanzar? Porque ya tenemos que ir a preparar la Pascua. ¿Amén? Tenemos que ir a preparar para estar ready para el sábado. Pero para estar ready para el sábado, dice que fueron a chequearlos a los tres. Ya Jesús había muerto, había derramado su sangre por nosotros. Los otros dos estaban vivos. Los otros dos ladrones les quebraron las piernas, marrón, para que se acabaran de morir y quitarlos de allí, cosa de que todo quedara santo y bueno, según los religiosos. Para que usted vea cuán desfasado estaba la humanidad por la cual el Señor estaba dando su vida allí. Toda esa acumulación de malas ideas y cosas mal fundadas llegaron 1000 años después a los tiempos de Anselmo. Anselmo se dio entonces a ver cuál era la verdad. Él dijo, si Cristo, Dios mismo, no se hubiera encarnado en la persona de Cristo, siendo hombre, siendo Dios, no se hubiera podido resolver el problema del pecado. El problema del pecado es tan serio que cualquier pecado se paga con la vida. Algunas personas han encontrado esto un poquito exagerado, pero usted no es el que pone las normas. El que creó todo, lo vio todo, por eso es que él decía, era súper bueno, bueno en gran manera, y el pecado lo dañó todo en gran manera también. Por eso es que más adelante la obra de Cristo se va a consumar cuando estén los cielos nuevos y la tierra nueva, para que todo esté como Él lo hizo al principio. Eso es lo que Él quiere. Como Él lo hizo al principio. ¿Usted quiere ver cómo debe ser en la eternidad? Pues mire cómo era al principio. Por eso Él decía, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Ven? Cuando Anselmo se dio cuenta de esto, él se dio a la tarea de escribir uno de sus libros famosos. Él redactó esto, que fue fundamental para que muchos empezaran por el camino correcto. Muchos persistieron en hacer la confusión que tenían desde antes, pero muchos empezaron a buscar en la palabra de Dios la verdad. Esto más adelante llevó a un despertar espiritual, que nosotros llamaremos la reforma, ¿verdad? Históricamente le llaman así, muchos años después. Pero sí, había luz de Cristo, aún en los tiempos de eso de la Edad Media, dice, la Edad Oscura, ¿verdad? La Edad Medieval. Allí era que estaba Anselmo y encontró la luz en la palabra del Señor, amén, donde único está. Otros han preguntado, ¿y por qué se tiene que pagar el pecado con sangre? El Señor había establecido que el pecado le costaba la vida a las personas. ¿Por qué? ¿Por qué para pagar la deuda de pecado hay que morir, hay que derramar la sangre? Él había establecido que la vida, un cuerpo está vivo cuando tiene sangre que está fluyendo a través de él. Algunos más modernos dirán, bueno, la vida, el aliento de vida lo depende del cerebro y el sistema autonómico y todas esas cosas así, pero eso es secundario como quiera. Usted puede tener el cerebro entero, nuevo, y puede tener cuanta máquina usted quiera, pero si usted no tiene sangre en las venas no puede vivir. Eso no se ha podido sustituir todavía. ¿Se encuentra la historia de hace poco de sangre artificial? Se creen que sangre sintética, se creen que uno es un cajo. Pueden sustituir la sangre con algo que es sintético. En realidad no existe, hermano, porque la sangre es un organismo vivo también. La sangre se enferma, la sangre se daña, y la sangre se derrama. Cuando el cuerpo no tiene sangre, no tiene vida. El Señor estableció entonces que para alguien pagar por el pecado de otro hay que derramar sangre. Ese argumento lo hace Pablo. Amén. Y vamos acá. Amén. Para avanzar, para no tener que buscarlo directamente. Dice la palabra. Pablo argumentaba. Dice, el pecado tiene un precio. Dice, puede ser que alguien sea tan bueno que quiere, puede y quisiera poder pagar por el pecado de otro. Puede ser que el bueno quiera morir por alguien que sea más bueno que él y quiera, yo voy a poner mi vida en sustitución por la de este otro caballero o la de esta otra persona. Pero eso no fue lo que hizo Cristo. Cristo dice que aún nosotros,
siendo pecadores, Él murió por nosotros, amén. Así que Él en su muerte murió por aquellos que no merecían que Él muriera por nadie, amén. Y por eso mismo es que nosotros ahora somos privilegiados cuando usted ha reconocido que el Señor, amén, murió por nosotros cuando nosotros no. La sangre tenía que ser derramada. El Señor lo estableció así. Por eso desde los tiempos antiguos, Él estableció lo que la Biblia le llama los holocaustos. ¿Ven? Recuerda que para poder obtener el perdón, o sea, la paga, el perdón de Dios implica que alguien tiene que pagar. Él tiene en su corazón perdonar, pero la deuda tiene que ser pagada. ¿Ven? Por eso es que le estaba explicando cuando estábamos en el devocional. Esa es la diferencia entre el perdón que le damos nosotros a alguien, y alguien va y te hace un mal, te pide perdón, y en tu corazón, como dice la palabra, tú le perdonas. Pero no me dio ninguna transacción. El pago del pecado contra Dios requiere un pago. ¿Amén? Ese pago era la sangre de la persona o la sangre de un sustituto. Y el Señor estableció el sistema de los sustitutos, los holocaustos. Él había establecido que los animales que se iban a sacrificar en pro del que lo sacrificaba, el animal pagaba por el pecado del que sacrificaba, pecado ajeno. Tienen que ser animales que fueran completamente limpios, sin mancha y completamente perfectos en todo. ¿Ven? En esa perfección, el Señor estaba anunciando un sacrificio posterior que era el que Cristo iba a hacer. Pero durante miles de años, el pueblo de Israel se lo ordenó: para que tu pecado sea perdonado, un inocente tiene que pagar por él. Y esa inocencia recaía sobre los animalitos que miles y miles, me atrevo a decir millones de ellos, murieron sacrificados por el pecado ajeno. ¿Ven? Y el Señor estableció eso a lo largo del tiempo, mientras el tiempo corría y los tiempos se cumplían, para entonces venir y enviar al verdadero Cordero, al que Juan llamaría: este es el Cordero de Dios, ya en capítulo 1 de Juan, que quita el pecado del mundo. Amén. Porque ya el pueblo había visto que a través de los corderos puros y sin mancha, el Señor aceptaba el pago sustituto. La sangre del cordero se derramaba y perdonaba el pecado del que lo ofrecía. Cuando llegó el tiempo que el Señor había establecido para que se cumpliera la redención completa, Él envió a su Hijo para que, haciéndose hombre, poder pagar por el pecado de los hombres, pero sin dejar de ser Dios, para que su pecado fuera efectivo para todos, se sacrificó en la cruz. El mismo Jesús decía: a mí no me mata nadie, literalmente. Yo pongo mi vida porque yo quiero. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y eso fue lo que hizo. Él puso su vida y la volvió a tomar cuando resucitó, para establecer que no fue que solamente Él murió pagando por el pecado de otros, sino cuando resucita, dice, tiene poder sobre la muerte. Y lo que establece esto es que por aquellos que Él dice que pagó el pecado, Él confirma que al volver a la vida, todo eso fue efectivo. Eso es lo grande de la resurrección que vamos a celebrar el domingo. Que si Él hubiera muerto, solamente muerto, y no hubiera tenido poder sobre la muerte, o sea, si su pago no hubiera sido efectivo y la maldición del pecado se quedaba, esa maldición se quedaba como muerte. Él se hubiera quedado muerto. Y los otros pobrecitos que esperaban en Él una redención se hubieran quedado cortos también. Pero por eso es que Cristo resucita, para establecer que Él tiene poder sobre la muerte. Fíjense que algunas personas dicen: ¿y por qué el Señor, a través de toda esa complicación, simplemente no estableció: yo perdono a todo el mundo y ya está? Pues Él lo hizo así, en su corazón Él perdona a todo el mundo. Pero alguien tenía que pagar por el pecado, la deuda del pecado. Por eso decía ya el profeta: aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado viene delante de mí, dice Jehová, porque no se puede eliminar. ¿Ven? Hace poco estaba yo pidiendo oración por un error que había habido en una de mis planillas del año pasado. Y decían que yo tenía una deuda millonaria allí, pero era un error.
¿Usted cree que yo cejando los ojos, rompiendo el papel, eso sí va a ir? Eso pega por ahí. Intereses, recargos, penalidades, pues son 3 cosas, no es una nada más, te cobran 3. Y eso iba a subir. Y de momento, de un mes a otro, 79,000 pesos de recargo. Y seguía por ahí, seguía. Claro, estábamos tratando el asunto, pero yo me ponía a pensar, si tú lo dejas así, ¿verdad? Y haces como el avestruz, que dicen que el avestruz dice, por ahí viene el revolú, dicen que el avestruz se esconde, o esconde la cabeza, y dice, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el pecado no es así. El pecado hay que pagarlo. Y el pecado se sigue acumulando. Y la podredumbre y la perdición y la condenación se sigue acumulando. Alguien tiene que pagar la deuda. Para eso fue que Cristo vino y tuvo que pagar. Cristo vino a ser, usted ve aquí en la escritura, a Juan, capítulo 1, verso 29, dice, el siguiente día vio Juan, el Bautista, a Jesús que venía a él, Juan 1, 29, y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Dice claramente el Cordero, no un cordero, porque unos corderos habían estado antes. Este es el Cordero, no ofrecido por Tito, ni ofrecido por Juan, ni ofrecido de Pedro, Felipe o el que fuera. El Cordero que Dios ofrece. Ese es el que quita el pecado del mundo. No es el que lo esconde, sino el que lo quita. Juan sabía la obra que Cristo iba a hacer. Amén. Por eso es que él le pone, este es el Cordero de Dios. Anteriormente, usted recordará allá, cuando a Abraham Dios le dijo, sacrifíqueme a tu hijo en holocausto en el monte que yo te voy a indicar. El único hijo, el hijo del cual dependía la promesa que Dios le había hecho de tener una descendencia incontable. Y que debido a ellos fueran benditas todas las naciones. ¿Qué bendición y qué descendencia iba a tener si no tenía hijos? Y el único que tenía, Dios le había pedido que se lo sacrificara en holocausto. Usted dirá, eso no es de Dios. Eso de que alguien sacrifique a una persona, porque el Señor no aceptaba holocaustos humanos, pero el Señor ciertamente no aceptaba sacrificios humanos de esa forma, pero el fundamento estaba establecido que alguien tenía que morir por el pecado. Y no se estableció, el Señor no le dijo por el pecado de quién iba a morir Isaac. Le decía, era por el mismo pecado de Isaac. Y usted diría, ay bendito, un muchachito adolescente, inocente. En realidad nadie es inocente. Porque todos pecaron, dice la palabra, y están por eso. No tienen esperanza de llegar a la gloria de Dios. Isaac, cuando fue a ser ofrecido, dice entonces que hubo un sustituto que el Señor proveyó en el momento que Abraham iba a matar a su hijo. Y ahí se nos explica en Génesis 22 que Dios iba a proveer en su monte santo. Eventualmente Dios proveyó a su hijo en su monte santo. Amén. Más adelante, cuando el pueblo sale de Egipto y Dios lo trae a su tierra, a la tierra prometida, se le ordena celebrar la Pascua. Y vamos a ver un momentito, un detallito acerca de la Pascua. ¿Okay? Así que ese cordero, el cordero de la Pascua, el cordero pascual también, existía el cordero anteriormente. Y después el Señor estableció los holocaustos de los corderos diarios. Todos los días se ofrecía cordero. Todos los días. ¿Por qué todos los días? Porque todo el mundo pecaba todos los días. ¿Ok? Adelante, el Señor adelantó en Isaías 53, iba a haber un cordero, un sacrificio de una sola vez por todas. Amén. Para pagar por el pecado de todos. Así que ya el Señor había dicho, el pecado hay que pagarlo con sangre. Los corderos inocentes pagan el pecado. Pero yo voy a proveer la solución completa. ¿Amén? Y ya lo había predicho. Y cuando llega el tiempo que Juan lo revela, este es el Cordero de Dios, el que había sido prometido hace tiempo. Este es el que va a quitar el pecado del mundo. El Señor no pudo hacerse de la vista larga con el problema del pecado. Él tuvo que resolverlo. Como decíamos en Puerto Rico, meter mano él mismo para resolverlo. Amén. Hoy en día usted sabe que muchas veces esa es la solución. Dicen, ay, está haciendo algo indebido. Y la persona a manera de chiste dice, pues cuando yo lo esté haciendo, en lugar de mirar para acá, ¿por qué tú no miras para allá? Y
Así no lo ve, y ojos que no ven, corazón que no siente. Pero el pecado no es así, el pecado requiere un pago. Y el Señor responsable sabe que el pecado hay que pagarlo. ¿Por qué? Porque el pecado era como en los tiempos del Alcel. El ofendido no es Satanás, el ofendido es el Dios creador. ¿Ven? A Él es que hay que darle el pago. Y el pago tiene que ser total. Así fue que lo estableció desde el principio. ¿Ven? Así que en Primera de Pedro, el Señor nos aclara esto, Primera de Pedro 1, 18, vaya ahí un momentito. ¿Ven? Dice, sabiendo que fuisteis rescatados, Él le dice a los que escuchan, de vuestra vana manera de vivir. O sea, cuando usted vivía por aquellas cosas que no valían la pena, que no le iban a llevar a nada, dice, y esa vana manera de vivir, ustedes la recibieron de vuestros padres, y Él os rescató, no con cosas corruptibles, como oro y plata. O sea, cuando Él los rescató, lo que está hablando de redención, cuando compraba un esclavo en la plaza, el esclavo en la plaza se compraba con dinero. Ya estaba el esclavo, los mostraban, decía, este vale tanto, no valían más que otro. Según estaban fuertes, según eran más jóvenes y demás cosas, según las cosas que sabían hacer. Pues cada esclavo tenía un precio diferente. Los esclavos los compraban allí, en la plaza, y había que pagar con dinero. Él dice, pues ¿sabe qué? A nosotros nos compraron en la plaza también, pero fue Cristo Jesús, no lo pagó con dinero, no fue ni con oro de plata, ni con oro y plata, ni cosas que son de este mundo, que se corrompen, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese fue el pago. Como que un cordero sin mancha y sin contaminación. Y dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. O sea, ya el Señor tenía esto planificado, pero fue revelado en el tiempo que fue revelado. Dice, y mediante el cual, mediante el Cristo, ustedes creen en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y vuestra esperanza sean en Dios. Pedro resume ahí en unas cuantas líneas el plan de redención del Señor. Ya Él lo había preparado así. Algunos se han puesto a pensar, no sé si Anselmo pensó así, pero meditando le dice, el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabía entonces que desde el principio, cuando Él lo creó todo y lo creó bien y todo estaba funcionando bien, Él sabía que se iba a dañar. Pues claro que lo sabía. Y si lo sabía, tiene que haber preparado este plan desde el momento, exactamente. Cuando Él creó todo, ya Él sabía lo que iba a pasar, Él había preparado el plan y Él estaba preparado para ofrendar a su Hijo en lugar de nosotros. Claro que sí, claro que sí. Y algunos que se ponen un poco más listos dicen, ¿y si Él sabía que se iba a dañar? ¿Por qué lo creó? Ahí empieza a pensar como piensa la gente. ¿Usted no lo ha pensado? Dicen, ay, ¿para qué yo voy a pintar la casa si a los 3 años se va a escascarar? Ay, ¿para qué? Entonces se sigue pensando así, dice, ¿para qué me voy a bañar? Y mañana voy a estar sudado. Sí. Y puedo seguir extrapolando, poniendo un poquito más puertorriqueño. Si usted va al baño, ¿para qué se va a limpiar? Si después tiene que limpiarse otra vez. Entonces, cuando usted sigue esa lógica, usted llega en un círculo vicioso y dice, ¿qué estoy pensando? Mi mente está pensando cosas absurdas, completamente tontas. ¿Usted sabe por qué el Señor quiso crearlo todo, aunque se hubiera ido a dañar? Porque Él ya había dispuesto cómo lo iba a arreglar. A través de su Hijo Cristo. Y alguien dirá, ¡ah! ¿Y por qué pasar tanto trabajo? ¿Por qué el Señor no proveyó para que el hombre no pecara? Porque en su sabia decisión, Él le dejó la decisión a cada uno de nosotros. Porque hay personas que a veces dicen, pero ¿cómo va a ser que el Señor nos dejara la decisión? Pues nos dejó la decisión. Allá estaban Adán y Eva, ellos decidían si iban a desobedecer al Señor o no. Y usted sabe el resto, ellos decidieron desobedecer a Dios. Pero ella después, él le echó la culpa a Dios. Tú pediste a esta mujer, la culpa es tuya. Y así empezaba el asunto. Y todo el mundo empieza, ¿verdad? Como dicen en el refrán de ahora, la culpa es huérfana. Nadie la quiere reconocer. Pasaba en aquellos tiempos desde el principio. Porque reconoce la seriedad del pecado. Adán no sabía exactamente Eva, a dónde iba a llegar. Ellos empezaron con perder la comunión con Dios. Esa es la verdadera razón por la cual creó Dios a todo el mundo. Parecerá cosa pequeña, pero el no tener comunión con Dios le dura un respirito en este mundo, y cuando usted muera sin comunión con Dios, redención, te va a la condenación eterna.
Para los tiempos de Anselmo se teorizaba, dice, ay, pero hay que entender que hay personas que sufren mucho en esta vida. Y para aquellos tiempos había muchas cosas mucho conocimiento que se había perdido. Había muchas guerras que habían sucedido. Plagas venían por aquí, por todos lados. ¿Sabes que nosotros sucedió una plaga, verdad? Para acá, para el año 20. Y comparábamos una ocasión acá mismo en la iglesia con plagas de los siglos antiguos. Nos dábamos cuenta que esta plaga era nada al lado de la peste negra que sucedió más tarde aquí en Europa, al lado de cuando venían diferentes imperios y querían conquistar y venían matando a todo el que cogieran, ¿sabes? Y estaba toda esa calamidad. De momento venían unos tiempos de sequía que duraban 10, 15, 20 años y se moría toda la gente muriéndose de hambre. Todas esas calamidades, en los tiempos de Anselmo decían, pero sería lógico entender que el que sufre mucho aquí en este mundo, el Señor tiene que proveerle algo bueno al otro lado. O sea, y aquí empezó el pensamiento, que a lo mejor usted lo tendría quizás heredado de sus padres, de que dicen, ay, sí, ay, ya por fin se lo llevó Dios. Ay, porque la verdad que para que Dios lo saque de pena y se lo lleve a descansar. Y pensaban que el sufrimiento aquí se canjeaba una bendición eterna. La palabra del Señor quiere que usted sea bendecido en la eternidad, pero estableció que esto no es según la cantidad de sufrimiento que usted tenga. Es usted permitió que el Señor pagara su deuda de pecado. Porque el pecado no se paga con sufrimiento. El pecado se paga con la sangre de Cristo. Amén. No con sufrimiento. Y sentimos mucho y nos dolemos el corazón por aquellos que sufren. Pero eso no se canjea en perdón. No es lo que enseña la palabra. Porque eso no paga la deuda de sangre. La única deuda de sangre pagada fue la nuestra por Cristo Jesús, allá en la cruz. Amén. Y por eso más adelante, hablando de los corderos, ¿okay? Cuando el pueblo de Israel, Dios le permitió ser sacado de Egipto, Él envió 10 plagas para romper la testarudez del faraón. Usted recuerda esto, ¿verdad? La 10ª plaga fue la que rompió el corazón de faraón. La 10ª plaga, el Señor estableció que todo el primer hijo de cada hogar, fuera egipcio o fuera realita, fuera lo que fuera, de cada hogar iba a morir esa noche. Dios iba a enviar al ángel de la muerte para que entrara en todas las casas por la noche y matara al primogénito de todo hogar. Cosa cruel, usted pensará. Pero el contexto de esto era establecer para la eternidad la solución de ese dictamen, de esa condenación que él había establecido. Todos los primogénitos van a morir en esta noche, sean de donde sea. Y con esto yo me voy a glorificar en Faraón, decía él. ¿Qué estableció? Una solución. Aquellos que le creían a Dios, el Señor los probó de esta forma. Alguien va a pagar por el pecado de esa casa y por el pecado de ese primogénito. ¿Ven? Porque todos pecaron. ¿Quién iba a pagar por el pecado de esa casa? Un cordero. Ahí estableció un cordero sin mancha, de menos de un año, sin defecto. El que tú dices, ay, ¿cómo yo voy a matar a este corderito si esto es lo más bello y perfecto y puro que hay? Yo tenía en mente que así mismo iba a ser su hijo. Más adelante. ¿Por qué este animalito tiene que morir por otros? Porque el Señor quería establecer lo que Cristo iba a hacer más adelante. Pues degollaban el cordero y derramaban la sangre de él en un recipiente, y con ese recipiente el Señor les ordenó la entrada de la casa, embarrarla, a veces lo ponen en una pincelada, embarrarla de la sangre que chorreara hasta abajo. Esa iba a ser la señal de que en esa casa le habían creído a Dios y que habían provisto un sustituto perfecto para el pecado. Y el ángel de la muerte que iba a venir buscando la paga del pecado
iba a hacerse el de la vista larga con esa casa. Eso es lo que quiere decir Pesaj. Pesaj en hebreo es pasó más para allá. El coloquial de Puerto Rico diríamos se hizo el de la vista larga. ¿Por qué de la vista larga? Dice, porque lo que estaba cerca no lo veía, lo que estaba lejos sí lo veía. Eso es lo que quiere decir. No vio que había pecado allí. ¿Por qué? Porque ya el pecado había sido pagado con la sangre del inocente. Cuando el ángel de la muerte salió esa noche, en toda casa que estaba la sangre del inocente embarrando el borde de la puerta, el ángel pasó. Aquellos que no estaba la sangre del Redentor, todos esos perecieron. ¿Usted se imagina cómo sería el dolor y el clamor al otro día por la mañana? Cuando el faraón vio eso, se quebrantó en su corazón y entonces a la 10ª plaga fue que decidió dejar ir al pueblo. Después cambió de idea, usted conoce el resto de la historia, ¿verdad? Pero el Señor entonces estableció que eso había que recordarlo. El día que yo los saqué a ustedes con brazo poderoso de Egipto y estableció esta fiesta que se llama el Pesaj, la Pascua, en la que en esta semana, entre otras fiestas, se celebra. La Pascua se celebra literalmente, usted lo ve en la Escritura, no estamos nosotros llamados en Cristo a hacerlo, pero se celebra con un cordero, y ese cordero él le ordenó a su pueblo, dice, ustedes van a comer este cordero, porque el cordero que se degollaba lo asaban, decir, con unas hierbas amargas, y con los panes sin levadura, o sea, los panes sin levadura, que eventualmente la levadura quería representar aquello que contamina, ¿verdad? Y que hace que las cosas se inflen. Él dijo, cordero puro solamente con las hierbas amargas y los panes sin levadura. Y todo eso tiene un significado, no vamos a detenernos mucho aquí. Panes sin levadura, panes puros. Y el cordero con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque tenían que reconocer que el pobre cordero que se estaban comiendo era el que había pagado por el pecado de ellos. Así que no era un tema de felicidad, en el sentido de la muerte del que murió. La felicidad la tenían aquellos que se estaban comiendo el cordero. Y lo comerán de pie. Una mesa, con la ropa puesta, las maletas hechas, porque hoy nos vamos de Egipto. Y eso también tenía una connotación. La esclavitud que estaban pasando, quien rompió esa esclavitud fue el Señor. Y el sello que confirmó que rompió esa esclavitud fue el cordero que los redimió. Y esa noche ellos salieron de allí. Por eso decía, cuando ustedes no comen, no es una comida para no sentarse y hacer la digestión y tomarse el café después. Ustedes se la comen de pie, tan pronto se la coman, salen corriendo porque yo los saco de Egipto. Y más adelante podemos hacer los paralelos de Egipto siendo el lugar de pecado y todo. El Señor nos limpia de pecado, nos saca del pecado mediante la muerte del inocente. Tiene tantas connotaciones la Pascua. Definitivamente no tiene nada que ver con pollitos, ni colores pasteles, ni nada de estas cosas que el mundo ha pensado sustituir. ¿Okay? Es que muchas personas lo hacen por ignorancia, otros porque no le importa nada. Pero pienso yo, ¿verdad?, cómo se sentirá el Señor. Dio a su Hijo morir por todos, y ahora la gente piensa que estos son pollitos y gallinitas, colorcitos y tonterías de él, añadiendo pecado sobre el pecado que les está condenando todavía. Una cosa importante que tenemos que entender en la Escritura es que nadie va a poder llegar a la eternidad, darle cara al Señor sin haber creído en Cristo y pretender tener una excusa. Es que a mí me enseñaron esto, es que la costumbre era esta, es que yo en mi corazón no estaba nada malo. Y el Señor sabe que sí. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice, y el Señor se ha revelado ampliamente, tengo que decir más localmente, en Puerto Rico. ¿Ven? ¿En dónde no se ha predicado el Evangelio en Puerto Rico? Se ha predicado hasta debajo de las cuevas submarinas, que se ha predicado a Cristo en todos lados. ¿Ven? No es excusa de que alguien me predicó a Cristo y después me dio mal ejemplo. Él dio mal ejemplo, Cristo no dio mal ejemplo. Pablo decía, de todas formas Cristo es predicado. Algunos lo predican por contienda, otros lo predican por lucirse, otros lo predican por dinero. La maravilla de Dios es que Cristo siempre es predicado. No estén dando testimonio de Cristo. Algunos que predican, eso es otra cosa. Pero la palabra de Dios no está tapada, hermano. Y el que quiere creer,
Dice la Escritura, el mismo Cristo decía, el que quiere saber si estas cosas son verdad, el mismo Espíritu le va a confirmar en su corazón si son verdad o no. ¿Ven? De hecho, este mismo varón Anselmo diría, ustedes piensan que es que yo leo la Escritura para tener fe. Dice, ve, es verdad. Yo tengo fe, yo le creo. Entonces busco en la Escritura para crecer en esa fe. Y es así. Porque usted tiene que empezar creyendo en algún momento. No solamente saber de Cristo, sino creer en el Cristo bíblico. ¿Ven? Y eso es lo que el Señor quería cada vez que instituía cada una de estas celebraciones, de estas fiestas. La Pascua, el Pesaj, siendo la más relevante de todas. Esa fiesta, esa celebración, esa conmemoración es la que define todas las otras. Porque si Cristo no hubiera venido a morir por nuestros pecados, no había nada más que hacer. Es esencial. Por eso es que es importante. Esas son las implicaciones entonces del Pesaj, de la Pascua que estamos celebrando hoy. No es la Pascua Florida. Florida es un municipio de aquí de Puerto Rico. Y las Pascuas no son las matas estas que están por ahí. ¿Ustedes vieron las Pascuas? ¿No está raro que las Pascuas florecen en Navidad? No es en Semana Santa que florecen. Está raro, ¿verdad? Porque es que todas las cosas en el mundo están al revés. No quiere nada decir. Cuando usted está en la Navidad, ¿cuál es una felicitación? Felices Pascua. ¿Qué Pascua? Y la Pascua es ahora en este tiempo. O sea, el mundo no sabe ni lo que está diciendo ni lo que cree tampoco, hermano. Pero en la palabra del Señor vemos todo lo que Dios planeó y planificó para nosotros, enviando a su Hijo a sustituir. Y queremos terminar con una exhortación. En Isaías 53, el Señor estableció esto claramente. Verso 1 al 12, Isaías 53. Él hace un paréntesis, porque en los otros capítulos de Isaías, él viene hablando temas que, aunque parecidos, no son exactamente el que él establece aquí en el capítulo 53, capítulo fundamental. ¿Ven? Al final de lo que sería el capítulo 12, él viene hablando del siervo de Jehová. Y uno podría pensar que el siervo de Jehová era Isaías, porque era siervo de Jehová, pero no era de Isaías que él estaba hablando. Él podría pensar que pudiera ser alguno de los otros profetas grandes. Quizá estaba hablando del profeta que iba a venir, de Elías, de Eliseo, pero no era de Elías ni de Eliseo que estaba hablando. No estaba hablando del último profeta, Juan, tampoco. Estaba hablando del Hijo de Dios. Mira el verso 1, dice, ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿quién nos ha creído? ¿Y sobre quién hemos visto que se haya manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Está hablando de ese siervo. Un renuevo, que es un renuevo, un tallito que están haciendo, una semillita que están haciendo, tierna. Va a ser como una raíz de tierra seca, ¿verdad? No va a ser una cosa espectacular, lo que quiere decir. Va a ser algo que usted lo va a ver que sale, pero no es significativo. No hay parecer en él, ni hermosura. Le vamos a ver, estoy parafraseando, más sin atractivo para que le deseemos. O sea, iba a salir el siervo de Dios, pero no era una cosa a los ojos espectacular, ni linda, ni que resaltara entre todos. Quizá el único resalte era que era insignificante. Todo eso lo vemos paralelo a como Cristo fue desde su nacimiento. ¿Ven? Cristo hombre, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como nosotros escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Prediciendo lo que iba a pasar con Cristo. Cuando Cristo viniera, nadie le iba a amar, nadie le iba a querer. Él no desistió de hacer la obra de salvación, de redención, como quiera. Él sabía con lo que se iba a encontrar. Él sabía que por aquellos que él iba a morir, la inmensa mayoría no iban a reconocer la muerte de él como el único camino a la eternidad con Dios. Pero él no desistió de su encomienda. ¿Ven? Él puso su mirada en aquellos que sí iban a creer. ¿Ven? Parte clave que agranda aún más el amor de Dios. Verso 4 dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, o sea, como que se lo merecía, por herido de Dios y abatido. Aún en la cruz, recuerda las palabras de aquellos que estaban abajo. Muchas veces decía, mira, sálvate, le dijo el ladrón, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros.
Y los otros daban la mira, si es verdad que tú eres el Hijo de Dios, pues baja de la cruz y ven para acá para que creamos en ti. Se burlaban porque entendían que merecía estar colgado allí. Eso era lo que de verdad le tenía que pasar. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, no era por el pecado de él, porque él no tenía ninguno. Él era el cordero limpio, puro de Dios, sin mancha, pagando por el pecado ajeno. Fíjate la carga que había en su corazón. El mismo Anselmo y otras personas, ¿verdad?, de fe de la antigüedad decían, me pongo a pensar, no logro comprender lo violento que era que alguien que no conoció pecado, no sabía lo que era pecar, ahora de un punto dado, de un instante, le tiran encima el pecado de todo el mundo. La poca vergüenza y el pecado de la humanidad completa, pasada, presente y futura, sobre el Hijo de Dios. Por eso fue que en una él dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Porque así que se siente el alma que no tiene esperanza. El alma que está llena de pecado, que sabe que va a morir por ese pecado, no tiene esperanza. Así fue que se sintió él. Por eso dijo esa palabra. No era que el Padre lo había desamparado, es que en su humanidad misma él sentía que no había más nada que buscar. Y si miraba humanamente las circunstancias, si estoy aquí entre las jatas de este mundo, diría así, estoy yo aquí crucificado entre la basura de este mundo, como le llamaría el mundo, y estoy pagando por el pecado de toda la basura de este mundo también. Sintió que su padre lo había abandonado, pero no lo había abandonado. ¿Eh? Pero todo ello tuvo que sufrirlo, por eso dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, como dice, Dios lo está castigando. Ciertamente los que estaban abajo de la cruz, la mayoría aquel día, estaban diciendo, bueno, ¿qué le pase? ¿Cuántas veces blasfemó diciendo que era Dios? ¿Cuántas veces violentó el sábado sanando gente? Porque el sábado no es para servir a la gente. El hombre se va a apoderar del sábado para recibir las bendiciones de Dios. El día sábado no es importante, es hacer la voluntad de Dios. Pero ellos decían, como violó eso, merece que lo estén colgando allá arriba y más le deben dar todavía. Lo tuvimos por herido de Dios y abatido. Dice, más él herido fue. Son de él ser herido allí en aquella cruz. Fue por nuestras rebeliones, o sea, por el pecado ajeno, por el pecado de los que lo condenaban. Y fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Esa es la parte clave. ¿Qué paz? Para usted tener paz con Dios, alguien tenía que pagar la deuda que usted tenía con él, la deuda de pecado. ¿Quién la pagó? El Hijo de Dios mismo. Encarnado la pagó. El castigo de nuestra paz, lo que costó nuestra paz, se lo tiraron a él. Ese día él pagó por nuestro pecado, dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. El énfasis de curado aquí, la palabra curar, sanar, salvar, es la misma raíz. En hebreo, griego. Ahí fácilmente lo que está queriendo decir es, por la llaga, por su sufrimiento, por su pago, nosotros tuvimos la sanidad del alma, es la que cuenta. Amén. Pues todo lo que está hablando aquí no son cosas pasajeras. Amén. Yo sé que el Señor sana nuestras enfermedades, pero usted se va a morir de viejo como quiera algún día, o por alguna enfermedad, lo que sea. Amén. Pero esa no es la obra eterna de Dios. La obra eterna de Dios es que Él sana lo que produce la muerte, el pecado. Él quita el pecado del mundo, como decía Juan. Eso es lo que Él quiere. Aquí estaremos acá, por el favor de Dios, la misericordia de Dios, aquellos que hemos creído en Cristo, hasta que Él nos llame a su presencia. Ya, habiendo pagado todo, vamos a estar por la eternidad. Por eso dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. O sea, cada cual se fue a hacer lo que le daba la gana. Estamos hablando de puertorriqueño aquí. Pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él se entregó. A veces se preguntaba, ¿y quién mató a Jesús? ¿Fueron los romanos? ¿Fueron los judíos? ¿Fue el desprecio de la gente? Ninguno. Él mismo dijo,
yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Tengo el poder para ponerla, tengo el poder para moverla. Así que él fue voluntariamente. Esta es otra cosa esencial que este viejito Anselmo se dio cuenta. El que pagó por nuestra deuda, nadie lo forzó. Cristo mismo se encarnó y de manera voluntaria, completamente voluntaria, por propia decisión, entendiendo bien lo que iba a hacer, él se dio por nosotros. Amén. Nadie lo obligó. Y esta es la pureza de todos. Mientras todos le criticaban, él estaba pagando por el pecado de nosotros. ¿Qué? Dice en el verso 9, dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Amén. O sea, lo iban a tirar en una tumba de esas comunes donde tiraban a todo el mundo que no valía nada. ¿A dónde sepultaron a los ladrones? Tiraban en un boquete, echaban líquido y le echaban pan y le pegaban fuego. Porque eran gente inmunda. Ahí le van a tirar a él también. Pero dice más, sin embargo, dice claramente, más con los ricos fue en su muerte. Uno de aquellos que había creído en él, José de Arimatea, en una tumba sin estrenar. Una tumba de rico. Pero hoy día lo vendían en un panteón con acceso controlado. Pues, el mundo había planeado tirarle a un zapacón y pegarle fuego. Y él fue honrado en su muerte. No fue honrado al morir, fue honrado sepultado. Esa tumba se cumplió exactamente esto que dice aquí. Los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Dice, aún sin haber engaño en su boca, Jehová lo quiso quebrantar y lo sometió, lo sujetó a padecimiento para pagar por el pecado. Porque si usted se fija, pudo haber derramado su sangre y nada más. Pero ¿por qué tiene que estarle dando puños, galletas, palos, arrancarle los cabellos, espetarle las espinas? Insultarlo, escupirlo, darle galletazos, porque eso ilustraba la maldad del corazón de todos aquellos que estaban. Ilustraba cuánto contraste hay entre la voluntad del Hijo de Dios y nosotros. Usted se pone a pensar, por cuánto menos que lo que le hicieron a él, usted se jajaba. Usted decía, ¿pero qué estoy haciendo yo estas cosas locas? Porque yo tengo que estar dando mi vida por estos mequetrefes que están aquí. Uno vale nada. Ese sería el raciocinio de uno. Yo sabía que no valían nada tampoco. Pero con todo y eso, por eso es que la grandeza de Cristo es así. De que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Porque Él no murió por gente que valía la pena. Él murió por gente que ninguno valía la pena, incluyéndonos a todos nosotros que estamos. No solamente los que estaban allí insultando, los que estaban calladitos, guillados, también eran gente despreciable. Porque todo aquel que hace pecado tiene que pagar por él. Dice, lo quiso quebrantar, y esta parte importante que esto vamos a resumir, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, y aquí aclara qué era lo que venía a hacer, cómo iba a hacer la cúspide del sufrimiento, iba a morir por el pecado, para expiar, para pagar el pecado ajeno. Dice, una vez haya esto, va a tener descendencia, dice, verá linaje. Y usted sabe en la Biblia que Jesús no se casó. Humanamente hablando, ¿de qué linaje es el que habla? Porque Abraham tuvo a Isaac y después tuvo un montón de descendencia, pero ¿de qué linaje es el que habla aquí? Porque no es el linaje carnal, es el linaje mediante la sangre de Cristo. Él verá el linaje. ¿Quién es la descendencia de Cristo Jesús? Los hijos y los hermanos, aquellos que han creído en que Él vino a hacer la obra de salvación y de redención por nosotros. Dice, después que vea el linaje, vivirá por largos días. Y largos días, la connotación aquí es que los días que no acaban. Como quien dice, va a morir pagando por el pecado, va a tener descendencia y después va a estar vivo eternamente. Está hablando, acuérdense que está hablando del sentido humano, está la parte humana de Cristo, de Dios hecho hombre. ¿Ven? Dice, y la voluntad de Jehová va a ser prosperada en su mano. O sea, todo lo que Él vaya a hacer, va a hacer y va a salir. Claro, el Hijo poderoso de Dios. Amén. Dice, va a ver el fruto de la aflicción de su alma. O sea, mientras Él estaba en la cruz, cargando el pecado ajeno, siendo insultado por todos, Él no estaba pendiente de eso. Él estaba pendiente y dice, ¿cuál va a ser la bendición que va a haber después de aquí? Y la bendición después de aquí es las almas salvadas
por la sangre de Cristo. O sea, literalmente, hermano, en la cruz Él no estaba viendo a nosotros. Sabía, sabiéndolo todo, Dios mismo sabía que todos nosotros íbamos a creer. Y eso fue lo que le llenó de satisfacción y de gozo. O sea, esto vale la pena. Yo no doy esta muerte aquí, si yo no doy mi sangre, todos estos que allá se van a perder. Por más que traten, se van a perder. Por eso decía, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. El conocimiento de él no, el conocimiento de aquellos que conozcan al Señor es lo que quiere decir aquí. Usted conoce al Señor como Salvador, usted queda justificado. Parte importante. Usted no es justo. Por eso alguien tuvo que sustituirle en la cruz. Usted no es justo, pero aquel que murió le hace justo. ¿Ven? Usted no tenía con qué pagar, porque era injusto. Pero el que pagó le dijo, toma, esto es como si estuvieras pagando tú. Pero es mejor que pagar tú. Estoy pagando yo, que es completamente efectivo y eterno. El que cree en mí, amén, tiene vida eterna. Le dijo Marta y María, ¿crees? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Le dijo ese mismo día también. ¿Ven? Aunque esté muerto en pecado, vivirá. Aunque esté muerto en pecado, y literalmente como Lázaro había muerto y estaba literalmente, ¿verdad?, completamente sin remedio para la vida en esta vida. Él decidió restaurarlo a la vida. Lázaro era un hombre de fe, pero cuando dio eso, su cuerpo se iba a morir y se murió para que Cristo lo resucitara y demostrara el poder de Dios sobre la muerte. Y eso mismo es que va a hacer con nosotros. Amén. Así que, resumiendo lo que dice aquí, va a justificar a muchos y llevará las iniquidades, o sea, el pecado de ellos. ¿Amén? Por tanto, yo le voy a dar parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojo. Está hablando del término humano. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Usted se da cuenta que aquí no está hablando de un hombre. ¿Qué hombre puede hacer todo esto? Por eso que Pablo aclara, nadie vaya a pensar que un buena gente puede morir por otro. Nunca ha existido. Solamente el Hijo de Dios murió por nosotros, que no lo merecíamos. Por eso es que un día como hoy, nosotros honramos al Señor, reconociendo que si hubiera sido por Él, nuestras vidas estuvieran condenadas, nuestra alma estuviera condenada. ¿Ven? Y lo grande de todo esto es que no había más ninguno que pudiera ofrendar su vida por nosotros y que hubiera tenido el valor, la efectividad de salvarnos. El único que podía era el Hijo de Dios. El Señor mismo, Dios mismo se encarnó en la persona de su Hijo para dar su vida por nosotros. Amén. Esa sangre de Cristo limpia de todo pecado. ¿Ven? Ese punto lo estableció Juan de manera bien clara allá en su primera epístola. Inclusive decía, si aún después de haber conocido a Cristo, habiendo sido nuestro pecado perdonado al venir a Cristo, pecaremos, porque vamos a pecar todos los días. Muchas veces sin saberlo, otras veces a sabiendas. ¿Qué vamos a hacer? La sangre de Cristo aún es efectiva sobre ellos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que la sangre de Cristo es efectiva por la eternidad. Amén. Y en su palabra, por eso es que decía claramente que Él iba a ir a la presencia de su Padre para preparar lugar para nosotros. Amén. Y Él dice que de la misma forma que se fue, al principio de allá del libro de los Hechos, le decía, los ángeles decían a los discípulos que se habían congregado al verlo subir al cielo, decía, mira, ¿qué hacen mirando para el cielo? Dice, ese Cristo, así mismo, la forma que se ha ido, así mismo va a volver. Y todo eso lo vemos más adelante en la palabra del Señor a través del libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5, empezando a desatarse los juicios de Dios sobre la tierra antes de que venga su Hijo, poder y gloria. Tuvo la visión Juan. Le dijeron, el león de Judá es el que va a abrir los sellos del
castigo para el mundo. Pero cuando él miró para atrás, en vez del león, vio un cordero. ¿Ven? El cordero de Dios quita el pecado del mundo. Y dice, el cordero es el que tiene la honra para poder juzgar al mundo. ¿Por qué? Porque él murió por el pecado del mundo. El que no crea en la obra que el cordero hizo, el cordero mismo lo va a justiciar. Esa es la parte clara que nos explica Apocalipsis capítulo 5. Voy a llevar la situación. Por eso cuando al final Dios establezca los cielos nuevos, la tierra nueva, estarán allí los escogidos, aquellos que han creído que tu Hijo murió y resucitó por ellos. Y allá estaremos todos en la eternidad. Te invito, si no has concedido, no has creído en Cristo, no has puesto tu fe, no es saber que Cristo murió. No, eso no es suficiente, es creer en corazón que Cristo murió por ti y que resucitó por ti. Y después de ello, tu vida pertenece al Señor. Y tu vida va a ser dedicada al Señor. Y el Señor va a poner su espíritu en ti para que entonces no hagas lo que tú quieres, hagas lo que Dios quiere. Un adelanto, una garantía, la garantía de que el Señor, una vez salgamos de esta vida, nos da la vida eterna. ¿Ven? En lugar de la condenación eterna, vida eterna. Te invito en este día. Padre Santo, Señor, dándote gracias en este día por ser bueno con nosotros y darnos esta bendición gigante de haber estado aquí, Señor, en este día, sabiendo que un día como hoy, Padre, tú enviaste a tu Hijo a sustituirnos en la cruz. Gracias, Padre, por tu bendición, que nosotros, sin saber que estábamos perdidos, ya tú habías enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Y aún así seguíamos perdidos porque no habíamos creído en tu Hijo. Envías a tu Espíritu Santo para que prestemos atención a estas cosas, para que sepamos que esto es lo que es esencial, literalmente, de vida o muerte en esta vida, es conocer o no a tu Hijo Jesús. Y muchos andan, y andábamos nosotros así, para arriba y para abajo, en la necedad de nuestra mente, haciendo cosas que pensábamos que estaban chéveres, pero todas ellas evidenciaban que estábamos condenados. Gracias por tu Hijo, que murió por nosotros, y tu Espíritu que nos reveló a tu Hijo, y la necesidad, la verdadera problema grande que teníamos en nuestro corazón, en nuestra vida, completamente condenados a la muerte y a la condenación. Gracias por tu Hijo que murió por nosotros y por tu Espíritu que nos confirmó que todo lo que tú has dicho acerca de tu Hijo y de nosotros es verdad. Gracias por la salvación en Cristo que nos has dado. Salvación eterna, solución eterna al problema del pecado. No merecíamos ninguno de nosotros. Tan poderosa es que aquellos que no teníamos nada bueno en nosotros, tú ahora nos ves como justos, ves como tu santo Hijo. Gracias por esa bendición, Señor. En esta hora queremos dar la oportunidad también para aquel que quiera dar el paso de fe, confesando a Cristo como Salvador, lo puede hacer. Para comenzar en el camino de Dios esta mañana. ¿Quieres poner tu vida en la mano del Señor? Este es el momento. No solamente es un momento, es un comienzo de una vida en Cristo. O sea, la eternidad comienza en el momento que tú confiesas a Cristo. Y has creído en Cristo ya, pero no le estás sirviendo, como dice la Escritura. Porque aquellos que son de Cristo ya no están puestos para hacer las cosas que ellos quieren, están puestos para hacer las cosas que Cristo quiere. Ser obediente a lo que Cristo espera de aquellos a los cuales Él ha salvado, como lo ha puesto en su palabra. Si no has estado fielmente sirviendo al Señor, bien, un llamado que yo te hago, a confirmar y consagrar tu vida al Señor. Amén. El Señor necesita y espera que aquellos que Él ha salvado
sus embajadores. Les representen aquí en este mundo, confirmando de que el mundo necesita salvación. El primero eras tú, el primero era yo. Si eso es lo que está en tu corazón, amén. El Señor así mismo lo confirma. El Señor lo fortalezca en tu corazón. De ahora en adelante tú sirvas al Señor de corazón. Amén. Un llamado que te hacemos. Padre Santo, míranos a todos nosotros aquí. Estamos delante de ti, Señor. Nadie de nosotros puede decir, es de esta forma o de la otra. Tú sabes exactamente cómo es que está nuestro corazón. Tú sabes, Señor, cómo está nuestra fe también. Podemos decirnos una cosa u otra. Tú sabes exactamente, mejor que nosotros mismos. Santifícanos ahora, Padre Santo, con la sangre de Cristo. Que, Padre Santo, fortalezca nuestros pasos, nuestra vida. Santifique nuestra vida, Señor, para aquellos que ya hemos puesto nuestra confianza en ti. Y que tú, Señor, vayas abriendo nuestro camino, santificándonos, Señor. Perdónanos, Padre, cuando hubiéramos dedicado tiempo y esfuerzo a cosas que no edifican, cosas que no vienen al tanto, Señor. Cosas que tú no nos mandaste a hacer. Santifícanos así, Señor, y perdónanos con la sangre de Cristo Jesús, que nos limpia de todo pecado. Y reencamínanos, afínanos, perfecciónanos en el camino mientras estamos en esta vida, el camino que te glorifique. O sea que cuando ya tú vengas a buscar la iglesia, podamos decir confiadamente, aquí vamos. Llegó el momento tan esperado, el momento de la redención de nuestro cuerpo, para entonces estar como tú, en la eternidad contigo y con todos los que son tuyos, aquellos que aman, como dice tu palabra, tu venida. Gracias, mi Señor. En esta hora, bendícenos, Señor, en el resto de este día, Padre. Permítanos bendecirte y honrarte a lo largo de él, en contemplación por lo que tú hiciste por nosotros. Gracias, Padre. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Antes de irnos, vamos a cantar un himno más. Amén.